las empresas. ¿Qué haría usted que es más de corte liberal? No, vos decís que el Estado tiene hoy mucha importancia en sostener, Y claro, pero pensemos que el primer punto ahí es el Estado imponiendo que la gente no trabaje. O sea, la cuarentena, con todo lo justificativo que pueda tener, digamos, no me meto en ese debate por ahora, pero digamos, hay una puede decir decisión... que la gente tiene que trabajar. Hay una decisión pública, gubernamental, Sí. que ahora está más aflojada, pero que fue declarar que todo el mundo se quede en su casa. Bien, me Si gusta, todo el mundo me se gusta. queda en su casa, Por no ahí. le permitís trabajar y entonces la tenés que salir a sostener. Pero para que, por ejemplo, de día no puede trabajar usted. No. Los abogados, según el Poder Ejecutivo, no somos una actividad esencial. Pero perdón, la definición de quién trabaja en la justicia la toma la Corte Suprema, no el Poder Ejecutivo. No, pero el decreto presidencial tuvo su reflejo en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero y no. a raíz de ahí decretó una feria extraordinaria y por eso La los Corte abogados Suprema es no la que somos define, ese- pero es la Corte esencialmente. Suprema. Pero la que define la vos sos economista, Iván, yo no te voy a pedir que me diga, o sea, qué implementaría sanitariamente, pero si te hubiera tocado ser el ministro de Economía, No, yo creo que el ministro ¿qué de hace Economía... vos? O de Producción. El ministro de Economía o el ministro de Producción seguramente le deben estar diciendo al presidente, le deben estar diciendo... Porque incluso que pensamos muy diferente entre ellos y yo, pero le deben estar diciendo, mirá que esto es tremendo. O sea, la FIP mostró datos hace un mes de lo que pasó en abril. Respecto a la recaudación. Además, respecto de las empresas que están registradas en AFIP, o sea, los empleadores que son formales, empresas formales. Bueno, cerraron 12.000 empresas en un mes, en el mes de abril. Nunca jamás, en ningún mes de ningún año, había pasado algo así. Si esas son las empresas formales, imagínate las empresas que no están inscritas en AFIP. O sea, y nosotros tenemos una gran economía informal. Hay muchas empresas que están quebrando porque no da. Lo vimos ayer, se viralizaron imágenes se viralizaron imágenes de bares en Palermo. Cerrando. Que dicen 80 días no pudimos sostener. En una entrevista el dueño decía, mirá, yo tengo que garpar mínimo de alquiler 400.000 pesos por mes. Si vos no tenés ingresos, es muy difícil ir acumulando una deuda, pagar salario, ¿de dónde la sacás? ¿Quién te presta? Si no tenés quien te preste, te tenés que poner vos. Ahora, O sea, es escuchando complicado. Chicos, lo sumo, por No, favor. no, sí. Escuchándolo, Iván, y quiero que... O sea, en el peor momento de la crisis del coronavirus, porque esto es real, ahora, todo lo que se tome, abrir, va a ser contrarreloj contra la epidemia que viene, la verdad, hay que decirlo, viene creciendo. Sí, Totalmente. creo que hay dos factores acá que me gustaría introducirlo a Iván para que desarrolle. Digo, primero que esta crisis que se deriva a partir del parate económico por el coronavirus viene de una crisis anterior de cierre de muchas empresas y de una situación Sí, económica sí, en la sí. Argentina que ya existía. No, pero no importa, me parece pero que eso es tiene- el primer punto. Sí. El siguiente punto para desarrollar ahí sería qué se podía hacer en abril, estamos hablando el primer mes del de impacto, el de la fase 1 de la concentración, digamos, del coronavirus, del cierre total. ¿Qué otra medida se hubiera podido tener? Y después de eso, ¿qué medidas se tiene ahora? Porque están abriendo locales y no está habiendo tampoco tanta demanda. Ese es el tema. Yo te diría, si vos ves los datos para atrás de estos cierres de empresas, 12.000, multiplica por 3 el peor mes de los años de Macri. O sea, en el 2019 Ay, con una tuviste... cosa- Está directamente que vinculado a la pandemia eso. Che, pero... No, por eso. Crisis económica hubo, un desastre, venimos muy mal. Ahora, esto ha sido realmente dramático. ¿Qué se puede hacer? Mirá, había una pregunta muy interesante de un periodista que ustedes deben conocer, se llama Gustavo Noriega, la puso en Twitter y la reproduzco porque es muy interesante. Dice, imagínense que el coronavirus nunca existió. Es una cosa hipotética, ¿no? Nunca existió. Se mueren 38.000 personas por año de influenza Sí, en bueno, Argentina. pero- No, pero pará. ¿Sería razonable para bajar las muertes por influencia a la mitad o a un cuarto? ¿Sería razonable frenar la economía y que el PBI se desplome? Bueno, yo creo que no es razonable. Pero Creo que hay que no es lo hacer mismo. políticas de última más orientadas Pero, por ejemplo, en a Estados evitar... Unidos se mueren 30.000 también de influenza al año y de coronavirus se murieron ya 120.000. No, Es otro, pero a ver, es Diego, otro tipo de virus. yo no lo sé, pero si acá mueren 38.000 de influenza, yo no creo que en Estados Unidos mueran No, 30, no, yo no creo deben que ser acá, bastante en más. Estados Unidos mueren, acá no mueren Estos son 30.000 de informes- influenza. Sí, acá Informe el año Ministerio de pasado Salud. murieron 30.000 personas de gripe. El tema es que la tenemos controlada porque la conocemos, porque existe una vacuna, porque existe un tratamiento. Nosotros ahora con el COVID-19 estamos frente a una situación totalmente inédita, desconocida. Por eso la atención y el hecho de cerrar todo para no exponernos a un virus que todavía no tenemos ni vacuna, ni tratamiento. Lo que pasa es que cerrar todo, como todo, a ver, los economistas, además de ver números, siempre pensamos en alternativas. Bueno, usted Sí. hace esto por seguir un objetivo.
¿La cuarentena evita ciertas muertes por COVID? Sí, Totalmente, sí. sí. El punto es, ¿a qué costo? ¿A qué costo? No, ¿Estamos bueno, pero la dispuestos a vida pagar? no tiene Imagínate precio, que no hermano. hubiésemos Pero, hecho perdón, esta perdón, cuarentena. los costos no son solo de alguien que gana menos o de una persona que tenía un salón de belleza y ahora no lo puede tener No, y yo uno lo diría, entiendo. bueno, eso es superficial. No es solo eso. Estamos hablando de la gente que está encerrada, de gente que se estresa, de gente que pierde su trabajo. Estamos hablando de vos, por preservar a ciertas personas de que no se mueran de coronavirus, que eso además es una fracción muy pequeña de la población, por preservar eso, estás jorobándole la vida a varios millones. ¿Sabés que el Ahí otro están día- los costos. Es un análisis El otro día frío. leía- No, pero pará, es un te análisis sumo, frío. chiquito, Pero el otro día no leía- es frío, es un drama quedarte sin trabajo, es un No, drama, pero es un está drama la- que la vos no vida- puedas ir a un hospital El otro porque te día- da miedo salir y que no te revisen una enfermedad cardiovascular a tiempo o que Escúcheme no te un revisen una segundito. A ver, CB. Rochi, Es un El drama. otro día Rochi. leía un tuit que viene al caso porque lo que decían es, menos mal que agarré la manopla para sacar la torta del horno si igual no me quemé. Bueno, es parecido a eso. La cuarentena es víctima de su propio éxito. Porque si no hubiésemos hecho la cuarentena, los muertos, que usted dice que es una fracción muy pequeña, serían más. Serían el doble o el triple o lo que pasó en otros países. coincido. Entonces, gracias A a que ver, hicimos pero la cuarentena, tenemos ahí la posibilidad te de hago- atender a pero- todos y detener te hago mejor un las solo víctimas comentario, fatales. yo entiendo perfecto. Para acá que quiero leer esto porque me parece importante, Iván, y ya seguimos, chicos. Los quiero escuchar a todos, Tengo por información favor. respecto de eso, sí que. ¿Cómo? Ahora me tengo- decís, sí, dale. sí. Fíjate este cuarto. A ver, yo creo que la cuarentena ha sido un éxito sanitario y creo que. Sanitario, Iván, no me ponga cara. Yo creo que, y lo digo, uno de los grandes problemas que vamos a tener post pandemia en el mundo es qué vamos a hacer con el empleo perdido. Yo creo que el gran derrotado va a ser el empleo. Va a haber empleo que no se van a volver a recuperar. Lo digo con dolor. Cerramos definitivamente. Estimados amigos, vecinos, con dolor, se me pone la piel de gallina. Nos despedimos de ustedes. Debido a que fue imposible soportar 80 días cerrados. Gracias a todos por estos años. Bad Toro, Juli. Sí, ese es el mensaje de Santiago Olivera, el dueño de ese bar emblemático de Palermo, que tuvo que optar por cerrar el bar, despedir a 17 empleados o tratar de reubicarlos en otros negocios. Y así y todo, habiendo cerrado el local, y escuché esta cifra, para cerrar el local se queda con 4 millones de pesos abajo. Porque el local tenía en realidad en una esquina en la cual el alquiler es de 400.000 pesos por mes y debe marzo, abril y mayo. A eso sumale las indemnizaciones de los empleados y tuvo que cerrar con 4 millones abajo. Tremenda. Bien. una No, no tragedia. es Ahora el yo- único. Pero estoy más preocupado por los pobres 17 tipos, porque seguramente que este Totalmente. muchacho debe tener una espalda para comer. No sé En el los caso empleados, de él perdón. trató de reubicar Por a la eso, por mayoría. eso. Te ¿eh? digo que este caso no es el último, ni tampoco el único. Hubo un relevamiento justamente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Ya cerraron un 20% en la Ciudad de Buenos Aires los comercios y sobre todo también los restaurantes, porque uno piensa, tal vez siguieron vendiendo por delivery, que representan No, tan pero solo es muy el chiquito, 15% de muy la chiquito. facturación. Estos bares sin movimiento, Chicos, sin turismo, mirá. están a la deriva. Cierre definitivo. Atención, estimados socios, por el presidente los comunicamos que debido al decreto implementado, suspendemos las actividades del gimnasio, gimnasios que van cerrando. En eso sí, uno... Sí, decime. No, yo así, analizo la situación, ¿no? Yo comparto lo del tema de la pandemia del coronavirus, que nos cuidemos todos. Ahora, si no nos mata el coronavirus, pregunto, ¿nos mata el hambre? No, bueno, pero no es... A ver... A ver, pues yo pregunto yo te- para saber. Es una premisa Sí. de debate válido. ¿Vos decís que sí? Bueno, obviamente. Yo le pregunto a todos, ¿eh? Mirá, en las crisis económicas generan muerte. Las crisis económicas generan mayores muertes debido a estrés, a enfermedades cardiovasculares, Sí. a, No, sí, a- sí. a cáncer. Pero está probado, está estudiado eso. ¿Van a ser mañana? No. Entonces vos decís, bueno, no importa. Bueno, pero esto va a ocurrir. A ver, si vos tenés un salto del desempleo hasta el 14-15%, que es lo que más o menos se espera, puede ser más, caída de salario. La crisis del 2001 trajo aparejado durante 7-8 años un desastre de inseguridad en el país. Entonces, no te vas a morir de hambre, te van a secuestrar, te van a robar. Ya tenemos un drama de Desde inseguridad. ese punto de vista Es me muy parece grave. lógico lo que Sí, dice. pero es muy grave. Pará que Fiora quería decir algo, ¿verdad? Que no habló todo el programa. Ya voy, Javier. Quería consultarle a Carrino qué opina de esto de ir alargando la cuarentena cada 15, cada 20 días, si no atenta contra la previsibilidad que tienen que tener comerciantes, empresarios, justamente para saber qué hacer. No, desde ya. A ver, primero que ya no es deseable una cuarentena. Lo que es deseable es
confiar en que la gente tenga sus cuidados. No se va a poder bajar el riesgo de contagio a cero. Eso no existe riesgo cero de nada. Así que asumiendo los mayores riesgos, hay que permitirle a la gente trabajar en libertad en la medida que pueda. Y segundo, obviamente, que sí, que si de última el gobierno dijera, Iván, hay cuarentena de acá a 5 años, bueno, por lo menos pero sabríamos tengo a qué entendido- atenernos, pero... Yo tengo entendido que hay una grieta, Borelli, ayúdame, que hay muchos que quieren volver para atrás, ¿eh? O sea, A que ver, ¿cuál es el teniendo en punto? cuenta Pero esto están que... desquiciados, nos odian. No, Iván, pero digo, están a desquiciados. ver, lo dijo el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Está Aires desquiciado, hoy. está loco. A ver, no, me perdóname. parece que no está desquiciado, pero Pero ¿cuál por es la supuesto explicación? que está Esperá, desquiciado, te pero explico, es su te opinión. explico. No les Borelli, importa su opinión. Te nada. explico por qué. Sí, no es sí, que no les perdona. importa nada, eso sí me parece un poco imprudente porque es el ministro de Salud de la ciudad. Claro, Pero lo único que mira es la gente que se enferma de pero coronavirus. Claramente no. El ministro Una de Salud de la ciudad variable. es, dentro del triángulo del AMBA, digamos, que están definiendo esto, el que más está pendiente de liberar a la responsabilidad individual, ¿no? La ciudad lo ha hecho con las salidas a correr, lo dice la reta permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que están viendo? La tasa de contagio sigue aumentando y cada vez más se ocupan las salas de terapia intensiva. ¿Qué quieren evitar? El colapso sanitario. Porque el colapso sanitario ha sido lo que en las grandes urbes, porque donde se ha concentrado la mayor catástrofe, es Madrid, es Nueva York, son las grandes ciudades que uno pensaba que no pasaba nada. Bueno, cuando se saturan, el que por ahí era un tema recuperable ya pasa a ser más grave. Y el que estaba más grave directamente se muere. Claro. Entonces, el tema es cómo evitas esas muertes. Déjame darte y cómo las un compensás. dato. La última vez que miré, que esto debe haber sido hace 5 días, las muertes por edad. Sí. Menores de 40 años en Argentina, después de 80 días de Sí, cuarentena, 18 muertos. 18 personas muertas. Digo, vivimos 40 millones. ¿Qué nos pasa? Pará, 18 personas. Bueno, Ponele anda a que se hablar con multi- las 18 Ponele que, familias. sí, sí. Ah, no, por supuesto. Vamos a decir Tenés que no No, familiares pero arriba de para. Por el drama de 18 personas, vos estás sometiendo un drama a otros, ¿eh? Porque no es gratis, no es gratis. No, pero ¿y A las ver, otras 800 18, personas? 18. Ponele que se multiplica por 10, son 180 personas. Ponele que se multiplica por 100, son 1.800 personas. Sí, obvio, no está bueno, ¿eh? Es una enfermedad, contagia y hay gente que se muere. Ahora, ¿se va a multiplicar por 100? Parece mucho, ¿no? Ahora, ¿dónde están concentradas las muertes? En una edad que es de 60 para arriba. ¿Por qué no hacemos algo con la gente de 60 para arriba, pero permitimos al resto que hagan una vida lo más normal posible? Porque si no, los costos de esta cuarentena, y encima que dice que hay que llevarla hasta septiembre, a él me refería. 15 de septiembre, esa es la fecha, A él hermano. me refería con el Nicolás desquiciado, a la persona que dijo que había que llevar la cuarentena hasta el 15 de septiembre. Si hacemos eso... Que no fue tan así. Le preguntaron si él firma que no Claro. colapse el sistema sanitario y llevarla al 15 de septiembre. Dijo, sí, si Pero me eso se A ver, refiere firmo a- que no colapse. a ver, la verdad Claro, que, si evita la verdad el que colapso. voy a decir Nicolás algo. Crespo. No, es que me parece que hay que me pongo explicar de- el contexto. Y por otro lado, Javier, una última cosa, digamos. Esto por ahí, yo sé que digamos, a mucha gente no le cae bien porque la gente desprecia la libertad y la responsabilidad individual, pero, digo, estamos 24 horas escuchando gente que dice que nos vamos a morir todos con el coronavirus. Exagero, pero digo, sabemos lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Porque explícame. Hay una enfermedad, es contagiosa, Sí. hay gente que muere. Sí. La tasa de letalidad es del 1%, más o menos. Eso No, se, es eso del se sabe. 1%. A ver, Casi el Rochi. 3. Pará, ¿de de cuánto? verdad que cierro la Casi idea. el 3. Es muy A fácil ver. que te contagies, sí, perfecto. 2,8. Ahora, sabemos lo que pasa. Y sabemos que uno de los riesgos es que te contagies, que tengas síntomas, que tus síntomas sean graves y que tengas que ir al hospital. Y uno de los riesgos es que no haya respiradores para vos. Si sabemos los riesgos, ¿por qué no nos permiten vivir con esos riesgos? Pasa que Ese es el punto. problema es que no Muy depende de uno. Muy bien, O Iván. sea, A ver, no a ver, depende a ver, de a ver. uno. Yo comparto lo que dice Cada Iván. uno sabe Comparto lo que dice en Iván. qué mundo se mueve. es que no- Lo que dice Gracias, Javier doctor. es una postura, a ver, como yo digo, muy cómoda. Decir que tenemos que Sos estar en cómodo, cuarentena. entonces, Total, me paga el salario No, el Estado, no es me así. quedo así como funcionario y que me pague el sueldo. Mientras los que son cuenta Nadie para cuesta, hace como eso. dice Iván, es decir, tienen que salir a remar pobre en una economía que es como el dulce de leche. Fracarelli, Remar ¿qué en el dulce de opinás? leche. Es fácil ser funcionario así, cobrando el sueldo. A ver, Fracarelli. Sí, es verdad. El tema pasa por la parte del Estado, que tendría que brindar un pase para poder abrir las posiciones de la gente que no tiene un mango El y Estado. se está muriendo de hambre. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo lo entiendo, estoy de acuerdo. Más allá del Están, IFE y... están preocupados. Yo te digo, ¿cuál es la gran preocupación? Y Rosario sabe más que yo de esto, porque
viaja todos los días. El Estado está preocupado con el transporte público. La preocupación del Estado hoy, Claro. lamento decírtelo, Iván, y a todos los que están... Pero no es nuestro papá. Yo también sé a los riesgos que me enfrento cuando salgo y me tomo el transporte público. El pibe que labura en Loma de Zamora sabe que cuando sale a la calle se enfrenta al riesgo de tener gripe, de tener coronavirus, de tener inseguridad. Hay un montón de riesgos en la vida, de que lo pise un auto, ¿sí? Hay riesgos. O sea, vos sí. vivirías Entonces, una ¿pero qué hacemos? normalidad con No, coronavirus. bueno, pero Carlino, a ver, Por capaz que supuesto. este pibe de Lomas de Zamora que vos estás diciendo no tiene ganas de exponerse para ir a trabajar. Entonces el hecho de que exista la cuarentena y que su actividad no esté dentro de las esenciales, lo deja en la casa tal y como él quiere, no expuesto a un virus que no quiere contraer. Le está trasladando esa preferencia de él por no asumir ningún riesgo, se la está trasladando a todos sus vecinos que sí quieren salir a trabajar y le está obligando al Interesante, resto está para a quedarse charlar, en su pero casa. me tengo que cortar, Ese es perdón, el Javi. problema. Me trataste de incómodo, viejo. Dale. No, yo no. ¿Cómo? No, Te dice no. Carril. No, No, yo no te dije... No, lo que quiero decir es que no todas las cuestiones se pueden resolver individualmente. Vivimos una sociedad y el contagio del virus es mucho más que la voluntad de una persona. Podemos estar al lado de alguien, podemos pasar por otro y sin querer estamos contagiando a una persona. Sí, pero- Encerrar a los factores de riesgo tampoco es una... A ver, ¿qué vulneración de libertades Chicos, más grande es que encerrar a todos los que son factores de riesgo? Ahí Pero si está. estás encerrando a todo el mundo. Pero No, no la, estás la- encerrando a encerrando, todos. no Está estás genial el encerrado. debate, chicos, pero la está genial. responsabilidad es unipersonal. Vos tenés que Yo ser coincido, responsable. la ¿eh? responsabilidad de cada depende de uno, vos. pero ahí es una situación No depende de vos. crítica, límite, inédita. Genio, Iván, claro lo tuyo. Uno Gracias, puede coincidir o no, Natalia. pero muy claro.